Hablemos de las propiedades periódicas: radioatómico, energía de ionización, electronegatividad, afinidad, propiedades magnéticas. El radio atómico es una medida del tamaño del átomo. Es la mitad de la distancia existente entre los centros de dos átomos que están en contacto. Aumenta en un grupo, de arriba hacia abajo, y aumenta en un período de derecha a izquierda. El radio atómico dependerá de la distancia al núcleo de los electrones de la capa de valencia. Para entender la variación del radio atómico, hace falta mencionar qué factores intervienen en su modificación. Los factores son tres: el número cuántico principal mayor, Z, número atómico, y el efecto pantalla, es decir, la protección que ejercen los electrones de los niveles intermedios en el efecto del núcleo sobre el electrón más alejado. Número cuántico mayor. En un grupo, de arriba hacia abajo, aumenta al pasar de un periodo a otro porque aumenta el número de periodos. En un período de izquierda a derecha se mantiene constante. Z, número atómico. En un grupo de arriba hacia abajo aumenta y en un período de izquierda a derecha aumenta. Aumenta el número atómico a medida que nos desplazamos en vertical o en horizontal, porque los elementos están ordenados según sus números atómicos crecientes. Efecto pantalla. En un grupo, de arriba hacia abajo aumenta, porque aumenta el número de niveles intermedios entre el núcleo y el último electrón. En un período, de izquierda a derecha, el efecto pantalla es similar, pues el número de niveles intermedios es constante. Analicemos ahora cada uno de estos factores. Primero, en un grupo, de arriba hacia abajo. Al aumentar n, aumenta el radio porque hay más niveles y se hace más grande. Al aumentar z, el radio disminuye porque hay más carga nuclear, aumenta la atracción entre el núcleo y los electrones y el radio se achica. El efecto pantalla aumenta, entonces el radio aumenta y el átomo se agranda. Como consecuencia de estos tres factores, el radio atómico aumenta en un grupo, puesto que el aumento de Z es compensado con el aumento del efecto pantalla. Ahora analicemos estos efectos en un período de izquierda a derecha. El número cuántico mayor n se mantiene constante, entonces el radio es constante. Al aumentar Z, el radio disminuye porque hay más carga nuclear, aumenta la atracción entre el núcleo y los electrones y el radio se achica. El efecto pantalla es similar, entonces el radio se mantiene constante. En consecuencia de estos tres factores, el radio atómico disminuye a lo largo de un período. Aquí el efecto pantalla no puede contrarrestar el aumento de Z. Esto es en líneas generales, puesto que hay excepciones. En la diapositiva que estamos observando encontramos los radios atómicos de los distintos elementos. La unidad utilizada es el picómetro, cuyo valor es 1 por 10 a la menos 12 metros.
Energía de ionización o potencial de ionización. Es la energía que hay que entregarle a un átomo al estado gaseoso, aislado y en estado fundamental para sacarle el electrón más débilmente unido y transformarlo en un ion gaseoso monopositivo, es decir, en un catión. Los valores del potencial de ionización se dan para el número de Avogadro de átomos, es decir, para un mol del elemento, y las unidades utilizadas son el electrón-volt o kilocalorías. También hay una segunda y una tercera energía de ionización. La segunda energía de ionización es siempre mayor que la primera energía de ionización, porque hay que sacarle un electrón ya no a un átomo, sino a un ion monopositivo que lo atrae más. Veamos cuál es la variación de la energía de ionización. Analicemos primero cómo varía a lo largo del grupo, estudiando cómo lo afectan los distintos factores. En un grupo, de arriba hacia abajo tenemos: aumenta el valor de n máximo. Los electrones están más lejos. Disminuye la fuerza de atracción entre el electrón más alejado y el núcleo. Entonces, la energía de ionización disminuye. Aumenta el número atómico Z. Hay más carga positiva en el núcleo, más atracción, entonces la energía de ionización aumenta. Efecto pantalla. Hay más protección, menos atracción. Compensa el aumento de Z. Por lo tanto, la energía de ionización disminuye en un grupo. En un período, cuando avancemos de izquierda a derecha, el número cuántico n no aumenta. La energía de ionización se mantiene constante. Aumenta el número atómico Z. Hay más carga positiva en el núcleo, más atracción. Entonces, la energía de ionización aumenta. El efecto pantalla no se ve modificado y no compensa la atracción con la protección. En un período, la energía de ionización aumenta a lo largo del mismo. En general, debido al grado de penetración y a igualdad de otros factores, es más fácil sacar un electrón de un orbital F que de uno D, y este es más fácil que un P y este es más fácil que un S. Se nota más en elementos de transición. El valor del potencial de ionización está relacionado con las propiedades metálicas del elemento. Valores bajos de potencial de ionización dan carácter metálico. De ahí que los elementos más metálicos se encuentren a la izquierda de la tabla periódica y dicho carácter se acentúa hacia abajo en cada grupo. Afinidad electrónica es la energía asociada al proceso de agregar un electrón a un átomo aislado, gaseoso y en estado fundamental para transformarlo en un ion mononegativo, un anión. Generalmente es energía liberada, pero en algunos casos el proceso es endotérmico. No es el proceso inverso a la energía de ionización. Para explicar la variación de la afinidad electrónica, utilizaremos el valor absoluto de la afinidad electrónica. En un grupo, de arriba hacia abajo tenemos: aumenta el valor de n máximo. Los electrones están más lejos. Disminuye la fuerza de atracción entre el electrón más alejado y el núcleo. Entonces, el valor absoluto de la afinidad electrónica disminuye.
Aumenta el número atómico Z. Hay más carga positiva en el núcleo, más atracción. Entonces, el valor absoluto de la afinidad electrónica aumenta. Pero por el efecto pantalla, hay más protección, menos atracción, compensa el aumento de Z. Por lo tanto, el valor absoluto de la afinidad electrónica disminuye en un grupo. En un periodo, cuando avancemos de izquierda a derecha, el valor de n máximo no se modifica. Los electrones están a igual distancia. El valor absoluto de la afinidad electrónica permanece constante. Aumenta el número atómico Z. Hay más carga positiva en el núcleo, más atracción. Entonces, la afinidad electrónica aumenta. El efecto pantalla no se ve modificado y no compensa la atracción con protección. En un período, la afinidad electrónica aumenta a lo largo del mismo. Es difícil hacer generalizaciones respecto del comportamiento periódico de la afinidad electrónica, pero, sin embargo, los elementos metálicos tienen bajos valores de afinidad electrónica y los no metálicos mucho más alta. Electronegatividad. Un elemento que tiene tendencia a adquirir más que a perder electrones se dice electronegativo. La definimos como la capacidad relativa de un átomo para atraer los electrones hacia sí cuando está combinado químicamente. No es afinidad electrónica, pero está relacionada con ella y con la energía de ionización. La electronegatividad se expresa en una escala arbitraria de Linus-Pauling, basada en energías de enlace y no tiene unidades. La escala es arbitraria, pero lo importante no es el valor propio de la electronegatividad, sino la diferencia entre electronegatividades de los elementos que forman una unión química. Para poder calcular las electronegatividades, se ha dado convencionalmente un valor a un elemento y luego se calcularon los otros valores. Se fijó en 2,5 la electronegatividad del carbono en la escala de Pauling. Hay otras escalas. El elemento más electronegativo es el flúor, cuya electronegatividad es 4, y el menos negativo, el francio, con una electronegatividad de 0,7. La electronegatividad aumenta en cada período al aumentar el número atómico y disminuye en dicho aumento en cada grupo. ¿Cuál es el valor de la electronegatividad de los elementos nobles ubicados en la columna 18? En esta diapositiva están plasmados en la tabla periódica los valores de electronegatividad de la escala de Pauling. Recordemos que no tienen unidades y que el valor que por convención se dio al carbono es 2,5. Y con este valor se calcularon las electronegatividades de los otros elementos. Propiedades magnéticas. Una propiedad que depende de la configuración electrónica es el efecto magnético producido por el movimiento de una carga eléctrica, los electrones,
por lo que debe esperarse que el spin y los movimientos de los electrones en los átomos, moléculas e iones sean causa de las propiedades magnéticas. El spin electrónico es el responsable de la existencia de estos imanes permanentes y de muchos fenómenos magnéticos en la materia. Al calentarse una sustancia con propiedades magnéticas, los espines se orientan al azar porque los átomos se excitan y disminuye su capacidad de atraer electrones. Desaparece entonces la magnetización. Al colocar una sustancia en un campo magnético, pueden distinguirse dos tipos de comportamiento. Las sustancias diamagnéticas tienen electrones apareados. La sustancia es repelida por el campo magnético y no depende de la temperatura, esta propiedad. Las sustancias paramagnéticas tienen electrones desapareados. La sustancia es atraída por el campo magnético y este comportamiento sí depende de la temperatura. Un caso especial, el ferromagnetismo, y ocurre cuando los campos dentro de la sustancia crecen en forma enorme. En este ejercicio están plasmados dos conceptos: isoelectrónico y configuración electrónica.